revisarle desde el tema. Ya. Listo. El tema es el impacto financiero en la empresa comercial Vela Leyva Covele S.A. por el incremento en los precios de los transportes de las importaciones durante los años 2020-2021. Más o menos lo mismo que el anterior. Ok. Ya, la naturaleza del tema es financiero, el origen del estudio es el incremento de los precios en los transportes en las importaciones, el objeto del estudio es Covele S.A. y el espacio temporal 2020-2021. De acuerdo. La descripción del problema es: las importaciones en el Ecuador representan un 20,87% de su PIB, por lo que se encuentra en el puesto 40 de 191 países del ranking de compras en el exterior respecto a su PIB y en el puesto 118 en el ranking mundial. ¿En qué año? En el año 2020. Hay que poner eso, ¿no? No. Ya. Covele S.A. es una empresa ubicada en la ciudad de Quito, la cual es distribuidor exclusivo de la marca Atlas Copco de Suiza, que importa compresores industriales y repuestos para la venta a nivel nacional. Ok. Para el año 2020, la empresa evidenció un cambio en el importe de los precios de los transportes de sus productos. Se pudo observar que hubo un incremento del 50% en los fletes marítimos y de casi de un 75% en los fletes aéreos. Ok. Por lo cual se determinó incrementar los precios de venta para poder cubrir los costos generados en los trámites de transportación, afectando directamente. Cuidado con la ortografía, ¿no? Ya, mil disculpas, ya le corrijo. Afectando directamente al consumidor y como resultado disminuyendo sus ventas. Ok. Por lo tanto, la siguiente investigación desea evaluar los efectos financieros creados por esta variación brusca en el precio del transporte en las importaciones de Covele S.A. De acuerdo. Ok. Las preguntas de investigación. ¿Cuáles fueron las razones del incremento de los precios en los transportes en las importaciones en los años 2020-2021? ¿En qué porcentaje? No es lógico. Al disminuir la frecuencia de movilidad en el mundo, los precios suben. Sí. Entonces, no tenemos una respuesta ya determinada ahí. Entonces sería una pregunta de sí o no, ¿eso? No, ¿O cómo? esa pregunta no es de cuáles fueron las razones son obvias, sino cuánto. ¿En cuánto se incrementó las ventas de un año a otro debido a esto? ¿Qué porcentaje? Eso le puse en la segunda pregunta. ¿En qué porcentaje se incrementaron los precios en los transportes de las importaciones? Ya, entonces la primera no va. Listo. Acuérdense de las características, ¿no? Ya. Ya. ¿Cómo impactó este acontecimiento en los costos, gastos y precio de venta de Covele S.A. en los años 2020-2021? Y ahí está, ¿cómo se afectaron las ventas de los años 2020 y 2021? ¿Y qué estrategias se pueden aplicar para minimizar este evento? Las estrategias no son motivo del estudio. Ya, Eso es una decisión de acuerdo a los datos del estudio. ya. No. ¿De acuerdo? Ya. Listo, ya. Problema. ¿Cómo repercutió financieramente el incremento de los precios de los transportes en las importaciones en la empresa comercial Vela Leyva Covele durante los años 2020-2021? Perfecto. La justificación. El presente trabajo de investigación tiene como finalidad recolectar la información adecuada sobre los efectos causados en la empresa Covele S.A. sobre el aumento del precio en los transportes en las importaciones y cuáles pueden ser las medidas que ayuden a minimizar el impacto ocasionado. Esto beneficiará a la empresa ya que se tendrá una amplia visión de los cambios que se suscitaron tanto en sus costos, gastos y ventas. Además, será una referencia para futuros acontecimientos similares. No, no le ponga eso. Ah, No le ponga eso. Eso de referencia por futuros acontecimientos. Adicionalmente, al realizar un análisis de los balances del 2020-2021, se puede evidenciar de manera general las consecuencias
derivadas de dicho aumento y la compañía tendrá una fuente de investigación adecuada sobre el tema. Adicionalmente, ya, ok. ¿Dónde está el beneficio social? El beneficio social lo ponía para la empresa, pero No, no es para la empresa. Acuérdese de los beneficios que hay que poner, ¿no? Eso tiene que identificar aquí. ya, perfecto. El Ya. metodológico tampoco está. No, ya En- le tengo que poner Por también favor. eso. ¿Sí? Listo, profe. Ya. El objetivo general, estudiar los efectos financieros ocasionados por el aumento en los precios en los transportes de las importaciones en Emcobel S.A. durante los años 2020-2021. Estudiar o entender. O Entender. explicar. Ujú. Ya. ¿Ya? Entonces, como objetivo específico, yo estaba respondiendo en las preguntas y puse investigar las causas del incremento en los precios de los transportes en las importaciones. Ya no va Pero eso. como me dijo que esa era una pregunta lógica, entonces esto no va. Analizar la variación porcentual del aumento de los precios de los transportes en las importaciones Durante los años, durante los años 2020-2021. Ya le pongo. ya, Determinar el impacto que generó en los costos, gastos y precios de ventas en el incremento de los importes de los transportes en las importaciones. perfecto, Evaluar la afectación de las ventas en Encovele durante los años de 2020-2021. perfecto. Establecer estrategias que minimicen el No, acontecimiento. ese no. Listo, profe, ya le hago los cambios que me pidió. Muchas A gracias. usted. Muy bien, muy bien, muy bien. Empezamos entonces con nuestro tema de hoy. Por favor, les pido que sí pongamos atención y que vayamos haciendo preguntas, porque esto hay que poner bastantes ejemplos. Ok, vamos a ver el tema del marco metodológico, o sea, la metodología de investigación que nosotros vamos a desarrollar en la investigación, ¿de acuerdo? Como les decía, tiene tres aspectos esto. La una es qué método usamos, si es básicamente, ¿no? Cualitativo, cuantitativo o mixto. Segundo, ¿cómo determinamos y cómo nosotros podemos definir cuál es el ámbito de la investigación? Lo que se denomina la muestra o el universo. El universo y la muestra. Y luego, determinar cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para la investigación. ¿Qué son las herramientas? Lo que nos gusta decir, ¿no? O las entrevistas o las encuestas. ¿O qué más? ¿Ok? Entonces, la metodología debe determinar y explicar el tipo de investigación, las técnicas y los procedimientos que van a llevarse a cabo. ¿De acuerdo? Para dar respuesta al problema y alcanzar los objetivos. Es en resumen lo que les dije hace un rato. Es la descripción de cómo se va a realizar la investigación. Aquí estamos en el cómo. ¿Ok? Para poder seleccionar la metodología que vamos a utilizar, primero hay que determinar la validez y la confiabilidad de la información con la cual nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Esa información con la que vamos a trabajar es válida o no es válida y por qué. Esta validez se refiere al grado o a la importancia que los instrumentos de evaluación nos den información apropiada. Es decir, aquello que vamos a escoger nosotros como herramienta o instrumento de evaluación nos sirve para recibir la información que buscamos o que pretendemos obtener. Es un requisito para lograr la confiabilidad de los datos.
¿Sí? ¿Qué tal si escogemos nosotros? Vamos a hacer entrevistas. Ah, ya, perfecto. Vamos a hacer entrevistas. ¿Y qué tan accesible es que hagamos entrevistas a los ministros? ¿Sí? Entonces, veamos otros qué. Así, esa es una de las cosas que simplemente podemos determinar. La confiabilidad se refiere a la consistencia, a la coherencia, ahí viene el tema que les dije antes, y la estabilidad de la información recolectada. Estabilidad quiere decir que podamos comprobar. Cuando hacemos un proceso de investigación, se cruza información, ¿no? A veces hace falta cruzar información para ver si es que las personas que levantaron esa información lo hicieron adecuadamente y lo hicieron. Yo cuando era guambrito, estudiante, una de las cosas que hacía era encuestas políticas de posicionamiento de productos. Me metí a trabajar en todo lo que podía. Y había supervisores que al azar iban y llamaban a las empresas, a las personas, donde yo hacía la encuesta, a preguntar, oiga, ¿le hicieron una encuesta de esto? Híjole, imagínense lo que pasaba si me decía alguien, no, no ha venido por aquí. Entonces, a veces se hace eso, ¿no? Entonces, eso por seguridad, pero por lo tanto hay que ver esa recolección sea adecuada. Em, Se debe justificar el enfoque metodológico a partir de los siguientes criterios. Y ojo, mucho cuidado. O sea, yo estoy seguro que en el grupo de ustedes no va a pasar eso, pero yo he visto tesis de maestrías en donde la gente genera información. Ay, chutas, tenía que hacer 100 encuestas y solo tengo la mitad. Entonces, de acuerdo a las respuestas de las 50, genero las otras 50 y saco datos eh, como efecto de lo que saqué los primeros y me evito un poco de tiempo de tomar encuestas. Cuidado con eso. A partir de los siguientes criterios. Primero, el enfoque paradigmático. ¿Qué es el enfoque paradigmático? ¿Qué es un paradigma? ¿Alguien se acuerda qué es un paradigma? ¿Ah? Nos dicen, ¿no? ¿Se han oído? Hay que cambiar de paradigmas. ¿Qué significa? ¿Es alguna una teoría explicativa de las realidades físicas? No, no es una teoría. A ver, un paradigma es aquello con lo cual nosotros, con un pensamiento, una idea, una cultura con la cual estamos acostumbrados a actuar. Eso nos puede llevar a problemas. Porque esa idea, esa cultura y ese pensamiento que tenemos, nos centramos y nos quedamos en un momento, en un tiempo determinado, pero que no es el mismo en el desarrollo del tiempo. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir modernizando nuestro pensamiento, si se quiere, ¿sí? El paradigma respecto ¿cuál es el paradigma mío respecto yo que sé, al aborto, ¿sí? Entonces, eso o al feminismo, a cierto tipo de feminismo. Yo tengo que ir modificando en función de lo que yo he estado acostumbrado a manejar con respecto a la realidad actual. Ese es un cambio de paradigma. Necesitamos los cambios de paradigmas. Hay una película que estaba viendo el otro día sobre uno de los, eh, ¿cómo se llama? Mafiosos más grandes de Portugal en su momento. Y el hombre se acabó, otras mafias le superaron, porque él se quedó con ese esquema y con ese proceso y con esa costumbre y con esa forma de manejo para la vida, cuando los demás iban desarrollando nuevas cosas, cambiaron de paradigmas. ¿De acuerdo? La extensión. El enfoque metodológico cambia, hay que tomar en cuenta de acuerdo a la extensión del, del trabajo. ¿Sí? Y la extensión depende del tiempo, recursos financieros, tipo
de investigación que queremos hacer. Como yo les decía ayer, no hagamos todas las universidades de la provincia, hagamos 2. Extensión. La finalidad, el para qué. Si es cuantitativa y cualitativa. En cuanto a la naturaleza, ¿de qué tipo es? ¿Es técnica, es tecnológica, es biológica, es de ciencias sociales? ¿De qué tipo de ciencias sociales? ¿Sí? Por eso es que estábamos viendo el tema en la temática, en el tema. La población o situaciones que se estudiarán. Entonces, la población es qué vamos a estudiar, a quiénes vamos a estudiar, qué aspectos vamos a estudiar o situaciones. ¿Sí? Vamos a estudiar los defectos del último movimiento indígena en el Ecuador respecto a los índices de confianza de los ecuatorianos a ese tipo, a ese grupo poblacional. ¿Sí? Caracterización de la muestra, es decir, nosotros tenemos que tomar un grupo de personas de esa población que nosotros vamos a estudiar. Eso lo vamos a ver más en detalle. Exposición a las variables, si corresponde, ¿no? Tenemos variables dependientes, independientes, de eso si corresponde o no. Y la definición y caracterización de técnicas e instrumentos, es decir, qué tipo de herramientas, instrumentos o técnicas vamos a utilizar nosotros para poder hacer esa investigación. Muy bien. ¿Qué es el enfoque paradigmático? Vamos a entenderlo de a poco. El enfoque paradigmático tiene un aspecto cuantitativo, un cualitativo y un mixto. En el cuantitativo, se utiliza la recolección y el análisis de los datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis. En el cuantitativo probamos hipótesis establecidas previamente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es confiar en números, en la medición. Tenemos que poner más instrumentos de medición más específicos, al conteo y frecuentemente al uso de las estadísticas. Casi siempre. 90% tenemos que utilizar estadísticas para establecer con exactitud los patrones de comportamiento. ¿Ok? El cualitativo, en cambio, se recibe, se visualiza una realidad social a través de las perspectivas que estamos viendo. De la percepción que tienen los sujetos. Aquí hay percepciones. De los sujetos que están siendo estudiados, ¿no? O del propio contexto del estudio que estamos nosotros realizando. Se induce desde esa perspectiva las características del problema de investigación a partir del modo como centran, como comprenden y se representa y cómo representan los actores de la realidad social investigada. Por ejemplo, ahora que estaba oyendo noticias de por qué hay personas que están de acuerdo y por qué hay personas que no están de acuerdo en la venta del Banco del Pacífico. Desde el punto de vista filosófico-social. Los dos tienen razón, pero tienen una perspectiva diferente. ¿Sí? El uno es ingresar más, tener más un ingreso al Estado inmediato. Viene desde la parte mediática. El otro, en cambio, dice, no, tenemos que controlar el sistema, el escaso sistema financiero que tenemos aquí, el oligopolio que significa tener 4 o 5 bancos de élites en el país y tener un banco que está alineado con el Estado que frena siendo un banco bastante bueno, frena el desarrollo de tasas de interés bastante altas y el costo financiero. ¿Ah? Ok. Las dos son válidas, depende de cómo se utilice, pero es un enfoque de perspectiva. ¿Sí? El mixto, cuando se combinan las dos cosas, ¿no? Se recolecta información, se analiza y además estos datos cuantitativos se los relaciona con datos cualitativos de un mismo estudio con el fin de obtener una fotografía más completa del fenómeno. Aquí, por ejemplo, la economía. La economía hace unos años era considerada una ciencia específica, una ciencia técnica.
ahora es considerada una ciencia social. Porque si bien manejamos y se desarrolla con proyecciones y números, el efecto que tiene es social. Entonces, lo mismo debería ser para mí la administración de empresas y la contabilidad cuando nosotros hacemos análisis contable. Es una ciencia mixta que está con lo social y lo técnico específico. ¿Ok? ¿Qué es la extensión? La extensión puede ser censal, muestral o de casos. ¿Qué significa censal? Cuando se estudia un grupo numeroso de individuos. ¿Sí? Hacemos un censo, viene de eso, ¿no? Hay un grupo numeroso de individuos que tenemos que identificar, entonces necesitamos hacer un censo, por eso es censal. Un muestral, cuando se estudia, a ver, por ejemplo, ¿qué? Estudiamos un grupo numeroso de individuos. Bueno, mejor expliquemos más con detalle, con ejemplos más adelante, que sí los tengo. El muestral estudia un subconjunto fielmente representativo de la población. Entonces decimos, vamos a estudiar, ¿cómo se llama? El comportamiento de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Pero tenemos 10,000 estudiantes. Entonces, de alguna forma hay que, de esos 10,000, solamente tomar un grupo. A eso tomamos una muestra. O de casos, cuando se examinan en profundidad y sistemáticamente entidades únicas, es decir, eventos y cosas específicas únicas y es un estudio de caso, como lo que ustedes presentaron en las dos últimas presentaciones de la cooperativa tal o de la empresa de vehículos, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere la finalidad? La finalidad puede ser exploratoria, cuando se efectúe sobre un tema o un objeto poco conocido o estudiado. Ahí vamos a explorar, ¿sí? Por lo que sus resultados constituyen una nueva visión aproximada del objeto, ¿sí? Un exploratorio es lo del virus, por ejemplo, ahorita. No pongamos el virus, que es lo típico. Los efectos del virus en la venta de autos. Es exploratorio, no nos hemos topado antes. ¿Sí? Descriptiva. Consiste en una caracterización de un hecho, un fenómeno, con el fin de establecer su estructura o comportamientos. Un fenómeno que nos está pasando. ¿Sí? Una estructura de un fenómeno, que es lo que pasa ahí. El correlacional busca evaluar la relación entre dos o más variables. ¿Qué pasa con la producción de banano si es que nosotros tomamos en cuenta el cambio climático y la falta de importación de buenos, ¿cómo se llama esto? Buenos abonos, que antes, ahora nos cuesta el doble. Entonces, esas dos relaciones, yo quiero saber qué es lo que más me cuesta y es lo que quiero estudiar, la correlación de los dos, ¿de acuerdo? La explicativa, busca el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto, ¿sí? Entonces, ahí hay hechos. Si yo hago esto, ¿qué efecto tengo? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la finalidad, nosotros podemos tener diferentes formas de estudio. De acuerdo a su naturaleza. De acuerdo a la naturaleza, el estudio puede ser documental, es decir, se basa en análisis de datos provenientes de materiales impresos, de otro tipo de documentos. ¿Sí? Entonces, lo histórico, por ejemplo, ¿no? Yo me pongo a revisar datos y de acuerdo a eso hago una investigación documental. Una investigación de campo es la recolección de datos directamente donde ocurren los hechos. Entonces, yo que sé, queremos investigar sobre qué pasa, cuántas veces en esta esquina se cruzan el semáforo en amarillo y en rojo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde los vehículos. Es de campo. Me siento ahí, pongo un aparatito ahí y empiezo a contar. Lo estoy viendo, ¿sí? Estoy viendo donde ocurren las cosas. ¿Para qué? Para ver qué tipo de control pongo. Puede ser experimental,
cuando consiste en someter a un objeto o a un grupo de individuos a ciertas condiciones o estímulos, que es la variable dependiente. ¿Sí? Es lo que hacen normalmente con los animalitos de laboratorio, ¿no? Se les pone ciertos estímulos para ver cómo reaccionan y para observar los efectos que eso produce, que es la variable dependiente. ¿Sí? Entonces, pongo estímulos y veo qué pasa en la parte experimental. La temporalidad, en cuanto es longitudinal, transversal o seccional. La longitudinal analiza diversos procesos o datos focalizándose en los cambios observados a través del tiempo. Entonces vemos una situación, cómo va cambiando en el tiempo. ¿De acuerdo? Cómo ha ido desarrollando y qué cambios ha tenido, ¿para qué? Porque yo necesito ver de aquí en adelante qué cambios voy a tener como para poder poner controles o poner algún tipo de mejoramiento en el servicio, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, bueno, en el hospital de niños Bacortiz, ¿cuántas personas eran atendidas en el año 2000, 2005, del 2005 al 2010, del 2010 al 2015 y 2015 al 2020? Y hago una correlación de eso para yo poder hacer una proyección de incremento de atenciones o ampliación del hospital o crear otro, por ejemplo. ¿Sí? El transversal limita la recolección de información durante un periodo de tiempo limitado, es decir, nosotros solamente podemos hacer la investigación en este momento o en este espacio de tiempo, no antes ni después. Entonces vamos a investigar qué pasa con los alumnos del séptimo de básica entre el año lectivo 2020-2021 en tal cosa, en cuanto a su motivación para estudiar con metodologías virtuales. No puedo poner otro curso y otro año, porque si pongo otro curso del mismo periodo de estudio voy a tener otros resultados. ¿De acuerdo? El seccional se obtiene información del objeto de estudio una vez. A ver, se obtiene información del objeto de estudio una única vez en un momento dado. Solamente una vez. ¿Sí? Ahí hay unas diferencias, por ejemplo, que se suele utilizar no adecuadamente. Yo quiero ver cómo está mi restaurante en cuanto a servicio el sábado 15 de enero. ¿Será lo mismo, los mismos resultados que tenga el sábado 22 de enero? No, solamente en ese momento. Por ejemplo, vamos a ver, ejemplos. Ahí vamos a ver con los enfoques. Fíjense. Dice, una investigación indica que los niños pasan cada vez más tiempo frente a la televisión, la computadora o los videojuegos, llegando a estar cerca de 6 horas diarias frente a una pantalla. El informe está basado en una encuesta anual de 1.800 niños entre 6 a 16 años de 92 escuelas. ¿Sí? Entonces, el problema con el tema y los objetivos de investigación que nosotros queremos poner, se lo ha traducido en esto, ¿no? 1.800 niños entre 6 a 16 años de 92 escuelas. ¿Cuál es el enfoque? Cuantitativo. Totalmente cuantitativo, porque ahí dice, ¿no? La extensión es muestral. ¿Por qué? Porque vamos nosotros a manejar 1.800 niños. No, vamos a analizar posiblemente 200. ¿Sí? Distribuidos en las 92 escuelas, capaz que ni siquiera vamos a utilizar las 92 escuelas, sino que vamos a utilizar y vamos a revisar la información en 40. Por eso hablamos de extensión muestral. La finalidad es descriptiva, vamos a describir lo que pasa. ¿Qué dice Cristian? Disculpe, para hacer una consulta. ¿El enfoque no sería cualitativo?
Porque el problema es que pasan más de 6 horas o pasan en televisión, computadora y videojuegos. Claro, No. o sea, lo que dice es entre cada vez más tiempo frente, dice televisión, computadora o videojuegos. No nos dice en cuál de los tres pasa más o menos. ¿Ya? Solamente quieren saber en estos elementos si, que ellos pasan, de acuerdo a datos que tienen antes, 6 horas diarias. Entonces, lo que se pretende ver es cuántos ¿Cuántas horas? Exactamente. Ah, ya, ya, listo. Gracias, profe. Ok. No dicen las razones, ¿no? Solamente nos dice cuánto tiempo. Nos dijera qué razones. Ah, bueno, ahí sí podemos manejar un tema mixto. Finalidad descriptiva. Naturaleza es de campo, porque tenemos que ir a, a levantar información donde estas personas. Y es la temporalidad de seccional, porque hablamos de niños de 6 a 16 años y en 92 de escuelas. Por eso es una sección de la sociedad, es una parte de la sociedad. ¿Ok? Vamos a un segundo ejemplo. El estudio, envejecer en X, envejecer en Ecuador, envejecer en Quito, envejecer en Guayaquil, lo que sea, toma como muestra sujetos de una población nacidos antes de 1970 y los analiza durante un periodo de aproximadamente 20 años. ¿Sí? Para analizar el proceso de envejecimiento, los investigadores recogen información periódica cada 2 años por medio de entrevistas que dan cuenta de entorno familiar, cuidado, empleo y análisis clínicos. ¿De acuerdo? Enfoque mixto. ¿Por qué? Porque hablamos de personas nacidos antes de 1970 y durante 20 años. Entonces sí tenemos una parte cuantitativa. Sin embargo, el análisis cualitativo de esa cantidad de personas nos habla de entorno familiar, cuidados, empleo, análisis clínico. ¿Sí? Entonces ahí no tenemos un tema, digamos, un tema mixto. Extensión muestral, ¿por qué? Porque a la población envejecer en X, envejecer en La Tacunga, con gente nacida antes de 1970 que estén vivos, vamos a poder nosotros ir a buscar en el censo, en el INEC, yo no sé, toda la población nacida antes de 1970 que esté viviendo en La Tacunga. Entonces tenemos ya un grupo de personas con un número más o menos exacto. No necesitamos tener un número, digamos, no vamos a poder determinar un número exacto siempre, ¿de acuerdo? Pero más o menos podemos tener. Y de acuerdo a eso, nosotros escogemos a quienes hacemos un seguimiento cada 2 años. Lógicamente las personas tienen que aceptar, por eso es muestral. ¿Sí? Yo que sé, hay 50,000 personas, pues, hacemos 1,000. Estoy hablando de memoria, ¿no? Después vamos a ver eso. Finalidad explicativa. Queremos saber qué es lo que pasa, ver qué tipo de inconvenientes y de ventajas tenemos en esa zona respecto al avance de la edad de la gente. Naturaleza de campo, porque tenemos que estar averiguando directamente con estas personas o a través de otros análisis como el entorno familiar, el análisis clínicos, ¿sí? Y es longitudinal. El ejemplo 3 dice, a través de una serie de entrevistas realizadas a cierta cantidad de mujeres con vida sexual activa, se requiere constatar qué anticonceptivo femenino debe producirse en mayor cantidad y asignarse a la red de centros de salud. Aquí ¿qué es lo que quieren ver? A ver, en las entrevistas se consideran variables tales como edad, clase social, preferencias, poder adquisitivo, entre otras. ¿Sí? Pues fíjense, ¿qué es lo que pretende esta investigación? Ver cuánto la red de salud gasta en qué tipo de dispositivos o qué tipo de
¿cómo se llama? De anticonceptivos para no malgastar, para que no se caduquen, para que sea dirigido apropiadamente a la gente. ¿Ok? Ese es el objetivo. Enfoque mixto también, ¿no? Tenemos la cantidad de mujeres. Además que dicen que tiene que manejarse con cierta edad, entonces tenemos que buscar eso. Extensión muestral, sí, porque no vamos a entrevistar a todas. Vamos a entrevistar a un grupo determinado. Finalidad exploratoria, porque no sabemos. Vamos a explorar esos datos. Naturaleza de campo, tenemos que ir a hablar con la gente. Y temporalidad seccional, claro, porque tiene que ser en un determinado espacio de tiempo como para poder utilizar esa información en el manejo presupuestal de la red médica. Ejemplo 4. Se pretende analizar el rendimiento en el aprendizaje alcanzado de un grupo de varones y mujeres que utilizan dos diferentes métodos de instrucción, el método tradicional y la instrucción virtual. ¿Ok? Cuantitativo. ¿Por qué? Porque habla de rendimiento en el aprendizaje. ¿Sí? Utilizan dos diferentes métodos. Entonces, el rendimiento del aprendizaje, ¿a través de qué se ve? De las notas. Entonces, es netamente cuantitativo. No. En nuestro medio, así es como se califica, ¿no? Por notas. Y ahí vemos cuántos, aquellos que tienen el método tradicional, hacemos una evaluación versus la instrucción virtual. Y habla de hombres, de varones y mujeres, podemos dividir en dos grupos. Entonces es cuantitativo. Extensión, estudio de caso. Porque podemos manejar estudio de caso en un colegio X específico. Ahí hablamos de un estudio de caso. Finalidad correlacional. ¿Por qué? Porque estamos nosotros viendo la relación entre el rendimiento académico y el método tradicional o instrucción virtual de estudio. Hay dos variables que están inmersas ahí. Pues por eso es correlacional. Si hubiera una, eso no va. Naturaleza experimental, porque sí, porque nosotros vamos a ver, a sacar información de los datos que tenemos en el colegio mismo, ¿no es cierto? De las notas, por ejemplo. Y temporalidad transversal. ¿Por qué transversal? Porque nosotros estamos manejando un tiempo específico, estamos viendo entre varones y mujeres, y tenemos las dos relaciones que tenemos que unificar. Ahí voy a hacer un pare, porque tenemos que pasar a otra cosa ya. Preguntas, inquietudes, aclaraciones. ¿No? ¿No hay nada? ¿Sí está claro? Si ven cómo tenemos que escoger nosotros entre el método, definir esto primero, ¿no? Bueno, una vez definido eso, entonces vamos a definir vamos a tener que definir la población. La población o universo. Hay autores que lo llaman población, hay autores que lo llaman universo. No se vayan a confundir digamos, no se vayan a perder si es que leen un autor y nos habla de población y otros nos hablan de universo, ¿de acuerdo? Se refiere a lo mismo. Es el conjunto de elementos o unidades, sean personas, instituciones o cosas o situaciones que están involucradas en la investigación, ¿de acuerdo? En este universo o población serán válidas las conclusiones que saquemos a toda esta población que vamos nosotros a estudiar. Por lo tanto, se requiere mucha claridad respecto a las características generales que debe tener la población. Y lógicamente las particulares. ¿Sí? Y necesitamos definir claramente el espacio temporo-espacial, es decir, en qué momento y en dónde.
Por ejemplo, en una investigación sobre intenciones de voto, la población debería abarcar a todos los adultos que pueden votar. Esa puede ser una forma, ¿no es cierto? Otra, a todos los votantes registrados. Es otra forma. ¿Cuál es la diferencia entre todos los adultos que pueden votar y los votantes registrados? ¿Cuál es la diferencia? Si alguien me dice. ¿Mm? Porque ahí solo tome en cuenta los adultos, qué sé yo, cierto rango de edad, pero no tome en cuenta los jóvenes, los No, adultos mayores. tiene que ver más con los adultos mayores y con los jóvenes, así es. ¿Por qué? Porque son dos estratos de población que tienen la posibilidad de votar o no. A todas las personas que votaron en la última elección, en cualquier caso, la elección de esta afectará profundamente el resultado de la investigación. Si nosotros tomamos eh, para la investigación que queremos hacer, tomamos cualquiera de estas tres posibilidades o tomamos las tres posibilidades, vamos a tener diferencias en los resultados. Con las mismas preguntas, con el mismo sondeo, con los mismos sitios de donde vamos a tomar información, vamos a tener diferentes resultados. ¿Sí? Por eso es importante que de acuerdo al tipo de estudio que vamos a hacer, determinemos exactamente cómo va a ser nuestra población o universo en el cual vamos a abarcar a la investigación. Porque hay diferencias en las encuestas políticas de nuestro medio, porque toman diferentes formas, toman diferentes universos. A veces dicen, vamos a hacer solo Quito y Guayaquil porque son las mayores poblaciones. Otras veces dicen, no, vamos a hacer en las capitales de provincia y vamos a tomar un porcentaje de la población que está registrada en los padrones, pero nos dan diferentes resultados de eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo caracterizamos la muestra? Primero, la muestra es un subconjunto representativo de un universo o una población. Es decir, aquí estamos todos los votantes. ¿Sí? Esa es la población del universo. Pero nosotros vamos a utilizar, vamos a hacer el sondeo no en toda la población, sino solamente en un grupo de votantes que se determina como muestra y que los resultados de este grupo lo inferimos como con cierto margen de error, por eso hablan del margen de error del 3%, del más o menos 5%. Con un margen de error, siempre hay, lo determinamos como resultado de toda la población, a pesar de que solamente hicimos el sondeo en este grupo. ¿De acuerdo? Entonces, la información sobre la selección de la muestra debe contener referencias a qué tipo de muestreo es y procedimientos para el muestreo. No es que cogemos al azar, hay ciertos tipos de muestreo. ¿De acuerdo? Entonces, estas muestras se caracterizan por dos grandes ramas o dos grandes grupos. Las muestras probabilísticas y las muestras no probabilísticas. El azar selecciona a los actores en las muestras probabilísticas. Todos los actores de la población deben tener las mismas posibilidades de ser elegidos, propias de la investigación cuantitativa. Es decir, si nosotros tenemos un grupo de 1000 personas y vamos a escoger 100, las 1000 tienen que tener la misma posibilidad de ser escogidas. A eso es probabilístico. Mientras que la muestra no probabilística, el investigador deliberadamente elige los casos y no al azar. Esa es propio de la investigación cualitativa. ¿Sí? Entonces, porque normalmente en la parte cualitativa la gente acepta o no acepta, en la probabilística no. Sí está claro, ¿no? Me van preguntando, por favor, que tenemos mucho que seguir. Las muestras probabilísticas tienen diferentes
formas de ser escogido. La una es la aleatoria simple. Por ejemplo, asignamos un número a cada individuo de la población al cual vamos a estudiar. Entonces decimos, a ver, vamos a estudiar a 100 personas y a cada persona le asignamos un número. Entonces les ponemos un listado, hacemos un listado, les numeramos del 1 al 100 de acuerdo yo qué sé, ¿cómo se llama? A la fecha de nacimiento, desde los que primero nacieron hasta los últimos. Pongo un listado de acuerdo eh, al nombre eh, en orden, ¿cómo es? Alfabético. Y vamos poniendo, ¿sí? Y ponemos un número. Entonces, dice, se asigna el número a cada individuo de la población y a través de algún medio mecánico, tablas de números aleatorios generados con la calculadora o computadora. Supongo que ustedes en este momento sí saben que son números aleatorios. ¿Alguien me puede explicar qué es? O, si es que alguien no lo entiende, lo explicamos en este momento. Cualquiera de los dos casos, díganme, por favor. Que el Excel, la calculadora, la computadora va eligiendo un número aleatorio de cierto rango, qué sé yo. Hay una fórmula en Excel que es aleatorio y elige entre rango 1, 100, 100, 200, algo así. Claro, número aleatorio es un número que sale al azar, que sale a través de un medio, ¿no es cierto? Por ejemplo, usted dice cierto, en el Excel dice, del 1 al 100, sáqueme 10 números aleatorios. Usted le programa al sistema, al Excel para que haga eso, y usted le va poniendo un clic y le va saliendo números del 1 al 100. Es como cuando te dicen, a ver, del 1 al 100, dime un número, para ver quién se ganó un premio. ¿Sí? Entonces, así es como salen los números aleatorios. Y de esa lista de individuos inicialmente puestos del 1 al 100, esos números que aleatoriamente salieron, a ellos voy a hacer yo la investigación. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere. De aquí se elige tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de la muestra requerida. De los 100 cojo 10, 15, 20, lo que necesite. ¿De acuerdo? Esas son las muestras de aleatorio simple. Ejemplo. Hay ejemplos, ¿cierto? Valiéndose de la lista de alumnos, el docente asigna un número a cada alumno. Luego, todos los números se introducen en una caja, en una ánfora. Esa también es otra forma de manejar números aleatorios. Para extraer por sorteo los integrantes de la muestra. ¿Sí? Así se maneja y se desarrolla y se escoge la muestra de individuos que van a ser investigados. Ok. ¿Qué es la aleatoria estratificada? Se divide la población total en clases homogéneas, llamadas estratos. Por ejemplo, de un grupo de personas, de 1000 personas, las dividimos por grupos de edades, por sexo, por afiliación política, por ejemplo. Se me ocurre hasta por color de los ojos. ¿Sí? Entonces, por eso se llama estratificada. Le ponemos en estratos, en grupos específicos homogéneos. Hecho esto, la muestra se escoge aleatoriamente en un número proporcional al de los componentes de cada clase o estrato. Entonces, si tenemos 1000 y vamos a escoger de los 1100, a ver, vayan tomando en cuenta estos ejemplos, ¿no? Si escogemos 1000 personas y de ahí vamos a escoger 100, de los 100 hay, yo qué sé, dividimos por grupos de edades. Entonces, de 20 a 30, de 31 a 40, de 41 a 50 y de 51 a 60. Entonces, hablamos de 20, 30, 40, 50, 5 grupos. Entonces, de acuerdo al número de personas que están en cada grupo, nosotros escogemos a la cantidad que vamos a estudiar. No quiere decir que vamos a coger 10 de 20 a 30, 10 de 31 a 40, 10, no. Depende del número, porque pueden haber un grupo mayoritario de
de 30 a 40, por ejemplo. Entonces, en ese grupito vamos a coger más gente. Pero que la suma de todo eso nos va a tomar 100. ¿Sí? Ejemplo, en una institución universitaria se divide la población por carreras o especialidades. ¿Ok? Las cuales conformarán los estratos. Entonces tenemos 14 facultades. Entonces nosotros dividimos por facultades. Pero cada facultad tiene un número diferente de alumnos. Entonces no quiere decir que de cada facultad vamos a escoger el mismo número de alumnos. De aquellos facultades que tienen más alumnos, escogeremos más, y los que tienen menos, escogeremos menos, porcentualmente, ¿de acuerdo? Por eso dice, después se efectúa la selección aleatoria en cada una de ellas. ¿Sí? En la diferencia con el otro, ¿no? La otra, la forma es la aleatoria por conglomerados. Aquí se divide el universo en unidades menores denominados conglomerados. ¿Ok? Más tarde se determina con qué conglomerados serán objetos de investigación. Vamos a ver el ejemplo. El municipio se divide en urbanizaciones. Cada urbanización es un conglomerado. ¿Sí? Más tarde, entonces, primero el municipio X, vemos cuántas urbanizaciones hay. Muy bien. De esas urbanizaciones, más tarde seleccionamos las urbanizaciones en donde se extraerán, es decir, no de todas las urbanizaciones vamos a tomar nosotros gente, sino, ¿por qué? Por la cantidad de poblacional que hay. Entonces decimos, a ver, este municipio tiene 120 urbanizaciones. Primero, vamos a seleccionar cuáles son las urbanizaciones de donde vamos a tomar las muestras. Escogemos 2 del sur, 2 del norte, 2 del este, 2 del oeste, 2 del centro, por ejemplo. Y de ahí se extrae al azar los elementos para la muestra. ¿Sí? Fíjense, de acuerdo al tipo de investigación que estemos y a la amplitud de individuos que van a participar. También tenemos la aleatoria sistemática. Yo sé que esto es para explicarles nada más, porque tienen que ustedes revisar todo este material, ¿no? Teniendo el listado enumerado de la población, se van dando saltos en la lista siguiendo un intervalo fijo para seleccionar a los actores. Por ejemplo, tenemos 100 personas y necesitamos escoger 20. Cada 5, escogemos la numeración, y cada 5 los tomamos en cuenta para la investigación. Ejemplo, para estudiar la satisfacción de un servicio, en un restaurante, por ejemplo. Se elige sistemáticamente encuestar a uno de cada 10 clientes que visitan el comercio. Entonces entran 1, 2, 3, 4, 5, 10. Venga usted, tomen la encuesta. Al 20, otra encuesta. Y así. ¿De acuerdo? Preguntas sobre la parte probabilística. Giovanni. Yo tengo una pregunta a la investigación que pienso hacer. El mío es un estudio del crecimiento de las cooperativas de ahorro y crédito del Cantón Rumiñahui. Del crecimiento. Ajá, del crecimiento o evolución. Ya. Y quisiera saber si en el cantón debe haber unas 15 cooperativas, Ya. divididos en tres grupos, en segmentos. No sé si hay que sacar la muestra o por ser el grupo tan pequeño, ser de todos los 15 Buena cooperativas. pregunta, buena pregunta. No necesariamente tenemos que hacer un muestreo cuando tenemos una población que podemos acceder a todo. 15 me parece, y además por el tema que usted dice, ¿no? Usted quiere ver un crecimiento, una evolución de las cooperativas específicamente de un sector. Hay 15, perfecto. Usted puede ir a las 15. ¿Sí? Usted vaya a las 15, porque es muy dable manejar eso, en el tiempo, en el manejo y todo. Ahora, la diferencia ahí que puede ser es que no todas las 15 estén dispuestas a dar información. ¿Sí? Y ahí hay razones para decir, de las 15
me dieron información 11, los otros 4 se negaron. Ok, listo. Y le sirve. Y le sirve. Lógicamente, cuando hacemos ese tipo de cosas, por favor, ¿cómo se llama esto? A los sujetos de investigación, necesitamos entregar un informe general, específico de su empresa, pero siempre tenemos que entregar eso. Sí, lo que estoy hablando ahorita es en términos generales de tomar muestras, pero no siempre se hace falta tomar muestras. Ok. Bueno, las muestras no probabilísticas también tienen sus formas, ¿no? La una es por cuota. ¿Qué significa? Se utilizan datos o subconjuntos determinados de estratos de población. Por ejemplo, población por sexo, por edad, por religión, etc. Para de ahí seleccionar miembros que se consideran típicos según los fines de la investigación. Ojo, aquí habla de típicos. Por ejemplo, se decide realizar una investigación sobre personas con algún problema de salud en una empresa. Entonces dice, esta posee 1000 empleados. Por lo que el investigador decide separarlos en estratos según su rango de edad. ¿De acuerdo? Con estos estratos, que están ya totalmente definidos por los rangos de edad que se determina viendo de los 1000 empleados cuál es el más joven y cuál es el de mayor edad, el investigador decide realizar una muestra estadística de 100 personas para realizar la investigación. Por lo que esta muestra deberá estar conformada de forma proporcional al total de la población. Otra vez, lo mismo que vimos antes. Pero la diferencia aquí es que se va a investigar tipos de enfermedades específicas que se dan en estos estratos. Que es muy lógico, ¿no es cierto? Gente joven tiene diferentes tipos de problemas o menos problemas que la gente más adulta. Pero, de acuerdo a la cantidad de personas que tiene cada grupo, cada estrato, yo escojo porcentualmente de las 100 que necesito en función del número de personas de cada estrato. Si el estrato entre 20 y 30 personas, yo tengo de los 1000 empleados 120 y de 30 a 40 tenemos 180, lógicamente voy a escoger más empleados entre 30 y 40 que entre 20 y 30. ¿Sí? ¿Está claro ahí? El otro es por conveniencia o accidental. El investigador elige aquellos actores que estén a su alrededor y disponibles. Por ejemplo, para establecer la prevalencia de cambios inflamatorios, cuestiones médicas, de biopsias hepáticas de pacientes con angitis aguda. Pues queremos hacer una investigación sobre esto. Entonces dice, se seleccionan los primeros 50 pacientes que llegan al servicio de urgencia del hospital. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas similares que se presentan en diferentes tipos de pacientes, ¿no? Diferentes edades de pacientes incluso. Pero nosotros necesitamos establecer la prevalencia de los cambios. O podemos decir, escogemos a los que lleguen en esta semana. ¿De acuerdo? La forma de intencional o de juicio. El investigador selecciona los casos siguiendo su criterio o de los expertos porque cumplen con alguna característica de interés para la investigación. Mucho más específico, ¿sí ven? Por ejemplo, para un estudio sobre acompañamiento de trayectorias escolares, se establece como criterio de selección de la muestra que los encuestados, porque van a hacer una encuesta según lo que veo, tengan las siguientes características. Mínimo 20 años de experiencia en el trabajo frente a alumnos, que poseen experiencia en tutorías y que hayan ocupado cargos directivos. ¿Ok? Por alguna razón, eso es lo que necesito. Entonces, intencionalmente o por algún juicio, por alguna característica que necesito especificar, yo escojo a las personas bajo estas características, a pesar de que hay muchos más docentes en institución educativa, por ejemplo. ¿Ok? Lo que se llama la bola de nieve.
el actor entrevistado se pone en contacto con el investigador. O sea, un entrevistado pone en contacto al investigador a otras personas para entrevistar, que además cumplan con los criterios de investigación, lógicamente, ¿sí? Hasta mostrar lo suficiente. Es decir, el investigador no es quien escoge uno de los entrevistados. Es útil para investigar poblaciones clandestinas, por ejemplo, o de difícil acceso. Ejemplo, ese tipo se emplea muy frecuentemente cuando se hacen estudios sobre poblaciones marginales, por ejemplo, delincuentes. ¿Cómo escojo yo a una muestra para hacer un estudio de esto? Sectas. Entonces vamos a estudiar ¿a quiénes? ¿A qué sectas se les ocurre? ¿Ah? A los mormones. No sabemos ni quiénes son, pero conocemos a uno. Determinados tipos de enfermos. Entonces, podemos ir a un centro de diagnóstico, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, son ellos los que nos dan la población a quienes vamos a investigar. Voluntarios. Esto también es otra cosa interesante. Son sujetos o actores del estudio que acuden para hacer investigaciones o convocatoria de llamado del investigador de manera voluntaria. Como lo para acá hace la parte médica, ¿no? Necesitamos voluntarios para que prueben tal tipo de medicina. Por ejemplo, se coloca en la carta de un restaurante que se invita a los clientes que no se sintieron a gusto con el servicio y los productos del lugar para completar una encuesta, para poder analizar el motivo por el cual su experiencia no fue placentera. Pues voluntario. ¿Sí? Ahora, no toda investigación, bueno, no toda investigación requiere procedimientos de muestreo. ¿Cuáles no? No es necesario realizar cuándo. Cuando tenemos acceso fácilmente a toda la población porque es relativamente pequeña. Ahí está la respuesta a lo que me estaban preguntando. ¿Cuándo más? Cuando conocemos a todos los integrantes de la población y podemos identificar fácilmente cada uno de sus miembros. Cuando contamos con tiempo y recursos para abarcar en su totalidad. O cuando centramos nuestro estudio en casos típicos o representativos. Necesitamos hacer la encuesta a rectores. Listo. Otro pare. ¿Alguna pregunta o aclaración adicional hasta ahora? Porque ahora sí pasamos a las técnicas de instrumentos de análisis. El programa nos pone a correr en esta parte. ¿No? ¿No hay nada? Ok. Bueno, entonces una vez definido el universo, la población, la muestra, nosotros tenemos que ver qué herramientas, qué técnicas vamos a utilizar para hacer la investigación. Esa recolección de datos básicamente tiene tres actividades que se relacionan entre sí, de las cuales pueden salir las herramientas, ¿no? Una, seleccionar técnicas de instrumentos adecuados, que ya conocemos. Dos, aplicar las técnicas e instrumentos específicamente a cierto grupo que necesitamos y no a otro. Y tres, preparar la información recolectada para su análisis e interpretación. Eso, de hecho. Estas técnicas de investigación también las dividimos en cuantitativas y cualitativas. ¿Cuáles son las técnicas utilizadas en la parte cuantitativa? Uno, el experimento. O sea, aquí hay una intervención del investigador totalmente directo, ¿sí? Que provoca situaciones. Provoca situaciones que nos permite ver resultados que vamos a estudiar, o incluso esas situaciones se las pueden modificar de acuerdo al comportamiento que se va dando en el fenómeno que estamos nosotros desarrollando. Por ejemplo,
Si tomamos dos plantas similares, a una le aplicamos un sustrato nutritivo y a la otra no. Estamos provocando, ¿no? Como investigadores estamos viendo qué pasa. El objeto es comparar el efecto que puede producir el sustrato a la hora de acelerar su crecimiento. ¿Sí? Si la planta con sustrato aumenta el tamaño más rápidamente, lo más probable es que el sustrato tenga un efecto positivo. Hablamos de lo más probable, ¿no? ¿Sí? Entonces estamos generando, de manera experimental generamos por eso les decía, podemos nosotros inventarnos con lógica, de acuerdo, lógicamente, con lógica, lógicamente, las formas de manejar esto. La encuesta. ¿Qué es la encuesta? Es un conjunto de técnicas destinadas a reunir de manera sistemática. No es cuestión de poner las preguntas que se nos ocurren. Tiene que ser de una forma sistemática. Datos sobre determinados temas relativos a una población. ¿A través de qué? A través de contactos directos o indirectos con los individuos que la integran. Directos cuando vamos y aplicamos y estamos conversando y poniendo, o indirectos cuando ponemos, ahora se utiliza mucho las encuestas a través de los sistemas informáticos, ¿no? Nos llega un correo, hace una encuesta y responde. Entonces, en la observación sistemática, estructurada o regulada, se dispone de antemano tanto el campo a estudiar como lugares y sujetos. Es decir, nosotros necesitamos determinar los lugares y sujetos de estudio para poner este encuesta. Como en las categorías. Por ejemplo, aspectos referidos a conductas. ¿Qué debemos poner? Conductas, acciones, formas de respuesta. Todo eso tenemos que poner ahí, ¿no? Tenemos que poner un preámbulo para que la gente se motive a contestar. Un cierre, no muy largo, etcétera, ¿no? Esto sobre lo que se va a centrar la atención en la investigación. Y luego se cuantifica esas conductas y su frecuencia. La entrevista, que puede ser estructurada, formal o estandarizada. Esta entrevista permite obtener respuestas verbales a través de un guión. Siempre un guión. Por eso hablamos de entrevista estructurada. No podemos ir a preguntar lo que se nos ocurre. Con un guión. Para asegurarse de que todos los entrevistados se les va a hacer las mismas preguntas, de la misma forma y en el mismo orden. Simplemente que cambiemos, dice, del mismo modo, cambiemos nuestra actitud en cómo preguntar a uno y a otro, cómo entrevistar a uno y a otro, ya podemos tener diferencias de respuestas, diferencias que no son congruentes y reales, ¿no? ¿Sí? Esto en cuanto a lo cuantitativo como base. Lo cualitativo. En cuanto a lo cualitativo, nosotros podemos hacer una observación naturalista. ¿Qué es la observación naturalista? Cuando nosotros registramos en una libreta, en un ordenador, en un computador, lo que sea, registramos comportamientos de los sujetos directamente en el lugar donde habitan, ¿sí? Sin que el investigador perturbe el normal manejo de ese grupo, para que no haya interferencia, ¿no es cierto? Y por lo tanto, se dé un comportamiento totalmente real, adecuado, normal, natural, de lo que se observa ahí. Es decir, estamos ahí casi como que sin que se den cuenta. Esa entrevista, hay entrevistas cualitativas, abiertas o no estructuradas. Son las otras entrevistas que se utiliza acá. Aquí sí propiciamos una conversación, no estructurada. No necesariamente, tenemos una guía nada más. Entre el entrevistador y el entrevistado. Nos interesa que nos diga cosas. No necesitamos que nos diga cosas específicas. Nos interesa que nos diga cosas, basadas en preguntas generadas espontáneamente. Por ejemplo, si se intenta comprobar el nivel de responsabilidad en un puesto jerárquico, se puede preguntar, ¿qué actividades o decisiones delegaría a otras personas? ¿Cuáles no delegaría?
¿sí? Y de ahí se genera una conversación. Y van saliendo más cosas. Otro, ¿cómo reacciona cuando en su ausencia alguien toma la decisión más allá de sus atribuciones? Si el resultado es positivo, ¿qué hace? Y si es negativo, ¿qué hace? Y le dejamos que se desarrolle. ¿Qué es el grupo focal? Es un grupo de discusión con que se indagan las actitudes y reacciones a un grupo social específico. Es decir, nosotros invitamos como investigadores a un grupo de personas que tienen ciertas características o conocimientos específicos para debatir o para discutir, no debatir, para discutir o que nos responden sobre un tema específico. Y ahí vemos qué resultados tenemos. Por ejemplo, una editorial propone a un grupo de profesores, usuarios potenciales de un manual escolar, en preparación, la discusión sobre un capítulo de prueba del mismo. Entonces, profesores de geografía, se les pide que revisen ese manual o ese libro y se les empiezan a dar información sobre la validez o no, que está bueno, que está malo, que hay que cambiar, que mejorar, que mantener, etc. Ese es un grupo focal. La historia de vida, en cambio, consiste en un relato de la vida de la gente, a la que se considera por distintos motivos como informante clave. Aquí, esta información hace falta levantarla durante un periodo no corto de tiempo, ¿no? Más bien un periodo un poquito largo de tiempo, con varias reuniones, con varias aproximaciones, en varias entrevistas, porque necesitamos cruzar información. ¿Sí? El análisis documental, que tal vez ustedes ya también hemos hablado, consiste en un estudio de registros. Son escritos, sonoros o gráficos. Por ejemplo, el libro de Edmund Burke, Reflexiones sobre la Revolución en Francia. ¿Sí? Para escribir ese libro, esa investigación, esa es una investigación documental que pone de relieve las fundamentales contradicciones sobre los hechos que se dieron durante y después de la Revolución Francesa. Entonces ahí lo que está haciendo es una investigación de actores de uno y de otro lado, ganadores y perdedores, si se quiere, para sacar un libro un poquito más objetivo. El análisis de los discursos es el conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos, por ejemplo, mensajes, textos, discursos en general, que se dan en procesos singulares de comunicación que están previamente registrados. O analizamos el discurso. Por ejemplo, analizar extractos de entrevistas a políticos argentinos para comprender la imagen de sí mismos y su visión en el mundo. Hay una profesora argentina justamente, Marcia Malú, ex profesora de doctorado aquí en Flaxo, profesora en Buenos Aires ahora. Ella hizo un análisis de discursos, una investigación y sacó 2 libritos interesantes, donde ella analizó los discursos de los sábados del presidente Correa durante 4 años. Se pasó viendo todos las presentaciones de él de los sábados durante 4 años. Y de ahí sacó un análisis de las cosas. Y se editaron 2 libros. Lastimosamente se editaron libros en Argentina y no acá. ¿Cuáles son los instrumentos, perdón, de investigación cuantitativa, ya como instrumentos, ¿no es cierto? El cuestionario. Ok, el cuestionario es un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que vamos a medir. Este cuestionario puede constar de 2 tipos de preguntas. Las preguntas cerradas, que contienen opciones de respuesta previamente delimitadas. Sí, no. Verdadero o falso. ¿Estudia usted regularmente? Sí, no. ¿Sí? O preguntas abiertas, que no delimitan las alternativas de respuesta.
nos dejan por qué decidió estudiar esta carrera. Eso es muy entendible, ¿no es cierto? Hay también estos acercamientos que se hace por escalas de medición. Consiste en operaciones clasificatorias, o sea, se ubica en unidades de análisis en clases de ciertas propiedades formales, por ejemplo. La pregunta dice, ¿veo demasiada televisión? Con esa afirmación yo estoy muy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, muy en desacuerdo. Siempre tienen que ir de mayor a menor o de menor a mayor. ¿Sí? Pues aquí escogemos. Son las escalas de medición, por eso hablamos de medición, porque tiene su escala, ¿no? Tiene de menos a más o más o menos. ¿Qué son la lista de cotejos? Son instrumentos que permiten identificar comportamientos, actitudes, habilidades, destrezas, mediante ciertas indicaciones de logro para cierto conocimiento específico que necesita. La presencia aumenta de estos indicadores no se constata en un solo momento. Por ejemplo, primero, nombre del empleado, fecha de ingreso al trabajo. Ok, necesitamos saber estos dos datos obligatorios. ¿Para qué? Para ver si es que entrega su trabajo en tiempo y forma. ¿Cumple o no cumple? Llega puntual. ¿Cumple o no cumple? Es amable con clientes y proveedores. ¿Cumple o no cumple? ¿Sí? Es una lista de cotejos. Es decir, entre uno o el otro. Escojo entre entre cumple o no cumple. Una lista de cotejos. Y las escalas de valoración consiste en una serie de categorías ante cada una de las cuales el investigador debe identificar el grado, o sea, la calidad o cantidad en presencia, frecuencia, intensidad en que se encuentra determinada característica o se realiza determinada acción. Por ejemplo, escala de evaluación de 1 a 4, donde 1 es mal y 4 es muy bien, entonces pongo. Presta atención a las explicaciones de 1 a 4. Conoce y adopta medidas de seguridad en las actividades realizadas. Se esfuerza en las tareas llevadas a cabo. Respeta a los compañeros y compañeras responsabilizándose de su integridad. Acepta el resultado final como un elemento irrelevante en el juego. Es capaz de inmovilizar a un compañero en el suelo. Se libera de un agarre determinado previamente. Ejecuta golpeos con la mano en una técnica adecuada. Ejecuta golpeos con las piernas correctamente. ¿Sí? Son escalas de valoración. ¿Qué es un test? Es la otra forma que podemos utilizar. Procura información sobre rasgos definidos de la personalidad o determinados comportamientos o características individuales. Los test pueden ser sobre inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, etc. Es decir, relacionados con temas psicológicos. Por ejemplo, en un test dice, escojan la palabra que más se acerque al significado opuesto, aceptable, de aceptable, tolerable, inadmisible, aprobable, imposible. ¿Cuál es? Estos test nosotros no lo podemos elaborar. Ojo, no lo elaboramos a menos que seamos expertos en elaboración de test. Para eso necesitamos saber bastante estadística, poner a prueba los test y tiene que ser aplicado en un sitio determinadamente específico. Por eso es que aquí en el Ecuador casi no se hacen test, lastimosamente. Lastimosamente. Normalmente este tipo de test nosotros utilizamos a los españoles y a los mexicanos. Y hay gente, hay algunas empresas, pocas, en las que se dedican a estandarizar los test españoles o mexicanos a nuestra realidad. Y no nos sirve. Nos vamos a estudiar la inteligencia emocional de la gente y utilizamos un test que se desarrolló en España. Vamos a tener un grado de error bastante grande. Es que no lo estandarizamos acá. ¿Ok? Pruebas de rendimiento. Son un conjunto de instrumentos que permiten caracterizar y evaluar la velocidad de ejecución de una serie de tareas en una área determinada según condiciones establecidas. Es otra cosa que podemos hacer. Por ejemplo, se desea comprobar si el esquema de tecnología antisabotaje y gestión de derechos digitales
tiene incidencia en el rendimiento del videojuego Total War Three Kingdoms. ¿Sí? Nos interesa temas de velocidad. Ok. ¿Qué instrumentos de investigación para los enfoques cualitativos? Todavía tenemos 10 minutos, creo que alcanzamos. Las notas de campo, que habíamos hablado antes, ¿se acuerdan? Es un registro anecdótico, es un registro continuo y acumulativo, a partir de la escucha, la observación directa en el entorno, de todo lo acontecido durante el proceso de investigación. Nos convertimos en espías ahí. Los registros en audio, fotografías y video que capturan la información en un soporte que permanezca en el tiempo, más que la memoria del observador. ¿Sí? Otro instrumento que sirve para minimizar los problemas de pérdida de memoria son los acontecimientos, es el memo de entrevista, que se confecciona al regresar del campo. Es decir, son cuestiones adicionales, son elementos adicionales que nos sirven como para mantener una historia de lo investigado. La transcripción de las entrevistas, cuidado con eso, es el registro estricto, escrito, de cada uno de los intercambios, preguntas, respuestas, información contextual, que surjan desde el inicio hasta el final de las mismas. Siempre tenemos que guardar. Nosotros hacemos una entrevista, guardamos la grabación, grabamos el texto que hemos escrito sobre las respuestas, grabamos el video. Los archivos son conjuntos de documentos recibidos o producidos por las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, como resultado de su actividad y organizados y conservados con el fin de ser utilizados para la gestión administrativa, información e investigación. Los archivos son documentos también que nos sirven para seguir revisando secuencias de información que vamos a necesitar ahí. Largo, preguntas. No me digan que se durmieron. Las transcripciones deben ser guardadas ¿por qué tiempo? El tiempo que necesita el tipo de investigación. Por ejemplo, si es que a mí me contratan para hacer una investigación, esa información yo la tengo que entregar a quien me contrató. Y ellos deciden. Si es que yo necesito hacer una investigación técnica, tecnológica, mejor la guardo durante el desarrollo de esa tecnología sirva, porque me va a servir para futuros, ¿cómo se llama? Mejoramiento de la parte tecnológica. Depende. Si es que tiene que ver con un tema legal, normalmente 8 años. Ok, muchas gracias. Okay. Bueno, siguiente trabajo. Sobre su tema, ustedes, por favor, determinen universo o universo y muestra, con los cuales por lo tanto, necesitamos investigar. Si ustedes me dicen, vamos a hacer esto en el colegio tal, necesitamos saber cuántos alumnos hay o cuántos profesores hay. Si vamos a hacer esto en la, ¿cómo se llama? Perdón, en el análisis de balances de la empresa tal, necesitamos saber que son 2 años de balances, entonces ahí hay una revisión documental completa. Ahí tenemos que determinar si el análisis de balance va a ser anual o va a ser mensual. Yo les aconsejo que los hagan mensualmente para ver qué es lo que pasó en qué mes. Y determinen la muestra, ¿no? Escogiendo los criterios de determinación de muestra que hemos visto. Y con eso indiquen qué instrumento o técnica o técnicas pretenden utilizar en esa investigación y por qué. ¿Sí? Máximo 2 hojas, dos carillas de desarrollo con esto. Normalmente eso toma mucho más. Normalmente una tesis, unas 20 hojas.
las 15, 20 hojas, pero a manera de ejemplo y de manera general, escojan, pongan unas 2 hojas, 2, 3 hojas máximo. ¿De acuerdo? Eso para la próxima clase. ¿Ok? ¿Preguntas? Disculpe, ¿me diera determinar universo y muestra y qué más? La técnica o instrumento de análisis que van a utilizar para la investigación y por qué. Eso es. ¿Nada más? Gracias. Ok, Andrea. ¿Nada más? ¿Nada más? Bueno, por favor revisen este material. Está un poquito más explicado que el desarrollo que está en el aula previamente puesto, porque está con ejemplos y eso, ¿no? Revisen, por favor. Verá que si cuesta tiempo armarlo. Revísenlo, utilicen. Bueno, entonces nos vemos el lunes. ¿Sí? Gracias, Carlos. Bueno, buenas noches. Cuídense. Que pasen bien. Buenas noches con todos. Cuídense. Buenas noches con todos, gracias.